Cuarta semana de Lengua y Literatura. Hoy hablaremos de los adverbios. El adverbio es parte de la oración que sirve para calificar o determinar la significación del verbo, adjetivo y a veces a otro adverbio. Es la palabra que expresa circunstancia o ideas de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. O bien expresa afirmación, negación o duda. Al funcionar como complementos del verbo, actúan como circunstanciales. Aquí tenemos varios ejemplos de adverbios según la circunstancia que da la función del verbo. Recordemos que los adverbios modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Se clasifican según el significado que aportan. Podemos notar claramente un adverbio terminado en mente. La terminación mente convierte a los adjetivos en adverbios. Si la forma original del adjetivo lleva tilde, como en este caso de rápida, esta se mantiene al convertirse en adverbio. Rápidamente, mantiene la tilde. Este adverbio se ha formado de un adjetivo más la terminación mente. En este cuadro podemos notar las diferentes clases de adverbios que podemos utilizar para formular oraciones. Los adverbios de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de orden, de afirmación, de negación, de duda, de comparación, de inclusión, de exclusión, de deseo. Además de los adverbios, también podemos hacer uso de las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son expresiones que funcionan como adverbios, es decir, modifican y añaden significación al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Aquí podemos notar la clara diferencia que hay entre un adverbio y una frase adverbial, pero su significación es igual. El adverbio es una sola palabra. La frase adverbial o locución adverbial es un conjunto de palabras, pero ambas, tanto el adverbio como la frase adverbial, dan información sobre cómo, cuándo, dónde se realiza la acción. Aquí tenemos varios ejemplos de locuciones adverbiales que podemos hacer uso en nuestras oraciones. Además del adverbio, vamos a conocer las oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales. Las oraciones subordinadas adverbiales o circunstanciales cumplen la misma función que tiene un adverbio en la oración simple. Expresan la circunstancia en la que se realiza la acción del verbo de la oración principal y se unen a ella mediante un nexo o relacionante. Para señalar acciones ciertas o seguras, se usa el modo indicativo. Si nos referimos a acciones que contienen duda o incertidumbre, se emplea el subjuntivo. Si las subordinadas circunstanciales se ubican delante de la principal, debemos utilizar una coma. En este cuadro tenemos un ejemplo claro y me dice: cuando veas a José, le das esta caja. La oración subordinada adverbial está delante de la proposición u oración principal. Por lo tanto, lleva una coma.
Las oraciones o proposiciones subordinadas adverbiales forman a una oración compuesta. En este caso son oraciones simples que forman una oración compuesta. Cada proposición hace uso de un verbo. Recordemos, las proposiciones subordinadas adverbiales son proposiciones con la misma función de un adverbio. Las proposiciones subordinadas adverbiales hacen de complemento circunstancial del verbo de la proposición principal u oración principal. Una proposición es un grupo de palabras con un verbo como núcleo, como centro o como parte más importante de la oración o proposición. Las proposiciones se unen y forman oraciones compuestas. Es claro el ejemplo que me dice, mi madre quiere que yo estudie. En esta parte está haciendo uso de un nexo para relacionar las dos proposiciones. Mi madre quiere que, nexo, yo estudie, la segunda proposición. Y se ha formado la oración compuesta. Aquí tenemos los nexos de las distintas clases de subordinadas adverbiales. Son varias las circunstancias, al igual que funciona el adverbio. Recuerde que cumplen la misma función de un adverbio. En este caso tenemos la de lugar, señalan el lugar donde se realiza la acción del verbo. Las de tiempo expresan cuándo se realiza la acción del verbo de la oración principal. Las de modo indican la manera cómo se realiza la acción del verbo de la oración principal. Las finales determinan la finalidad de la acción de la oración principal. Las causales exponen la causa de lo que enuncia la oración principal. Las comparativas indican comparación de inferioridad, igualdad o superioridad en relación con las oraciones principales. Las consecutivas expresan la consecuencia de lo que enuncia la oración principal. Las condicionales, que indican la condición necesaria para que se cumpla lo que enuncia la oración principal. Y las concesivas, que señalan un obstáculo que no evite el cumplimiento de lo que enuncia la oración principal. Es muy importante reconocer cada uno de estos nexos para cuando se formen las oraciones subordinadas adverbiales. Esto en cuanto a nuestro tema del día de hoy sobre los adverbios y las oraciones subordinadas adverbiales. Muchas gracias por atenderme.